Se trata de una fuente escrita en su mayor parte por dichos de Jesús, aunque también contiene algunos relatos de sus hechos, que constituyó el primer evangelio del que tenemos noticia con certeza y que fue utilizada por los evangelistas Mateo y Lucas para la redacción de sus respectivos evangelios canónicos. Hoy veremos el documento Q. Bienvenidos a mi canal. El término Q proviene de la palabra Quelle, que significa fuente en el idioma alemán. El primero en utilizar el mismo para referirse a este documento fue Johannes Weiss en 1890. En un ensayo escrito en esa fecha se refirió a Lucas capítulo 11 versículo 14 al 26, originado en una fuente de dichos que había sido utilizada por Mateo y Lucas. Este documento es en sí una hipótesis, una teoría que parte de una base real, que es la enorme coincidencia de buena parte de los discursos de Jesús recogidos en los evangelios de Mateo y en el evangelio de Lucas. Aunque Q es un evangelio, su forma no es la del evangelio narrativo, como los evangelios del Nuevo Testamento, sino la del evangelio de dichos. Es decir, se trata de una obra en la que el énfasis se sitúa más en las enseñanzas de Jesús que en sus hechos. Si bien esto habría que combinarlo porque recoge referencias a sus milagros de curaciones y a las expulsiones de demonios. Para esto debemos recordar que estamos hablando de un texto previo que fue utilizado por Mateo y Lucas. Y hay una opinión unánime por historiadores y especialistas que fue escrito antes del 70 después de Cristo. Y en algunos casos se hace saber entre los que estudian este tipo de documentos que es muy posible que se haya escrito antes de la muerte del Señor Jesús, ya que en ese tiempo habían muchos seguidores que querían marcar los hechos de su Señor y dejarlos por escrito. Es por eso que muchos fechan este documento entre el 50 y el 60 después de Cristo y se animan a decir incluso que es anterior. En este momento nos encontramos con que existía un conocimiento de dichos y fórmulas de Jesús que habían sido entregadas de unos a otros. Esto es conocido como la tradición oral. En el ejemplo que podemos citar en este momento es del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en donde nos puede indicar hechos y dichos de conocimiento general. No estuvo presente, pero dice cosas específicas citadas por el Señor en los evangelios, en los relatos de la última cena. Sabe que Jesús se apareció a Pedro, a los 12, a su hermano Santiago y a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales vivían en ese momento. Sabe palabras de la noche en la que el Señor iba a ser entregado en el partimiento del pan. Algo similar sucede con Lucas, que en los primeros versículos de su evangelio señala cómo ha ido recopilando materiales procedentes de testigos oculares a fin de dar un relato exacto de la vida y enseñanza de Jesús. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La existencia de estos materiales resultó más evidente cuando se procedió a analizar la prehistoria de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Prácticamente todo el material que aparece en Marcos está en Mateo y o Lucas. Los tres evangelios presentan enormes coincidencias en el vocabulario, en el orden de las palabras, el estilo y las estructuras de las frases. Ya en el siglo IV, con Eusebio y Agustín, tales hechos eran aceptados por los escrituristas, pero fue a partir de finales del siglo XVIII cuando comenzaron a articular posibles teorías de explicación. Lessing, escritor cristiano, hijo de un redactor de obras teológicas 1178, y Erchon, teólogo y profesor universitario, pensaron que había existido un primer evangelio del que los otros habían tomado material. Steinmarcher, un célebre teólogo teórico en hermenéutica, propuso una hipótesis de fragmentos de acuerdo
a la cual distintos autores habían fijado por escrito palabras y hechos de Jesús, que posteriormente habían sido unidos por los evangelistas. El documento Q aparece así como un evangelio de dichos en donde el valor resulta inestimable. Adolf Harnack, quien fue un profesor de teología pastoral, lo consideró un conjunto de enseñanzas de Jesús durante su ministerio galileo, recogidas sin ningún tipo de prejuicio por un compilador, si bien estaban enriquecidos de una tradición oral, como en ejemplo que citamos de Pablo, y buscaban fuentes externas, como lo mostramos con Lucas. Nunca se salieron de la inspiración divina, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Espero que esta información le haya sido de bendición a usted, a su familia. Le invito a que se suscriban a mi canal, que den like a este video y que lo puedan compartir con personas que puedan ser edificadas a través de esta información. Desde ya, muchas gracias y que Dios los bendiga.